A mí me pone muy contenta dar estas noticias. Debo decirlo, juro, lo seguí todo, el paso a paso, me emocioné. Le escribí un mensaje a él, no lo leyó todavía. Reclamo. Tiene el Instagram estallado, no sé. No, de verdad, lo fui viendo en Instagram y dije, gracias por esto. Yo, defensora de los animales y los amo con toda mi alma, dije, qué maravilloso que estas cosas pasen, ¿no? Sí. Porque la elefanta, porque Kenia, quien vemos en pantalla, tiene que vivir en su hábitat natural. Donde estaba no lo era. No era su manera de vivir, no era su estilo de vida, no podía estar allí. No merecía estar allí, merecía estar donde hoy está. Y te vamos a contar cómo llegó hasta ese lugar, cómo fue el proceso, cómo surge la idea, qué pasó antes. Me imagino la cadena, ¿no?, de eslabones para que todo suceda y esto, ¿no? Kenia esté en Mato Grosso, en Brasil, en el santuario que corresponde. Está con nosotros Juan Ignacio Audet, director de Biodiversidad y del Ecoparque. Bienvenido, ¿cómo va? Buen día. Gracias. ¿Cómo andás, Nacho? Perdón por los mensajes, no me da cuenta. Te digo Nacho porque tenemos amigos en común. ¿Cómo andás? Nacho. Bien, todo ¿Todo bien? bien? Bien, gracias. De verdad, te digo, pero de verdad, yo te veía a vos atrás en tu camioneta donde ibas siguiendo la Kenia y yo digo, qué maravilloso, ¿entendés? Que estas cosas pasen y en serio que fue muy emocionante. A mí, yo que defiendo y amo los animales y creo que compartimos todos en esta mesa, decís, qué bueno que esto pase, ¿me entendés? Porque ella no tenía, creo, más allá que todos nos gustaba verla y no, pero ella tiene que estar donde está hoy. Bueno, creo que para todos fue muy emocionante, para mí particularmente también. La veo y me dan ganas de llorar, así que en cualquier momento largo la lágrima, pero fue muy emocionante todo lo que significó esa reivindicación de este ser, un ser que deja de ser una cosa para el mero entretenimiento de las personas, sino un ser sintiente con un montón de derechos. Claramente Brasil no es su distribución natural, los elefantes, ella particularmente es africana, debería estar en África, pero Brasil, este santuario nos daba la posibilidad de darles un montón de otras oportunidades que acá en Mendoza no se las podíamos dar. Y entender eso en principio duele porque te estás dando cuenta que no estás a la altura. Y después que realmente se merecen otra cosa y sacar el egoísmo, che, no la voy a ver, nos pasa ahora, yo el lunes fui a trabajar y no está acá, pero está en otro lugar y ver esas nuevas imágenes de ella haciendo cosas que nosotros no le podíamos permitir. Entonces, nada, muy contentos, muy cansados, pero muy contentos realmente. ¿Cuántas horas de viaje fueron? Porque la vi que viajó parada, sí. Yo la veía, te juro que ustedes mostraron mucho, y veía cuando paraban en diferentes lugares para alimentarla, para darle agua, entiendo, bueno, y demás. La gente se acercaba de los pueblos, contalo vos, Nacho, por Dios. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Fueron 5 días de viaje, siempre priorizando su bienestar en términos de que teníamos que frenar cada cuanto ella lo necesitase. Siempre ella tenía dentro de su caja de transporte una cámara y esa cámara iba monitoreada en las 2 camionetas que la acompañábamos, entonces si pasaba algo frenábamos, pero eran siempre paradas técnicas pensando en eso, alimentación, limpieza de la caja y agua por el caso que necesitara, tenía agua igual. Pero siempre eran paradas técnicas para ella y lo más rápido posible porque con el objetivo de llegar rápido. En ese siempre el recorrido nos iba informando por esto que pasaba. Realmente no queríamos que nos desvirtuáramos del camino, pero llegábamos y todo el mundo a predisposición porque tenemos un elefante. O sea, entonces todo el mundo a servicio de... Llevamos un elefanta. De abrir el camino Ignacio, y que sea todo lo más ágil posible. Yo me quiero ir un poquito al antes, ¿no? Y te pregunto, ¿cuál era la condición de ella antes? Porque nosotros mendocinos sabemos cuánto tiempo estuvo en el zoológico de Mendoza, cuál era su situación para que sabemos, bueno, lo importante que es que estos animales estén en otro lugar, no en un lugar así, pero bueno, ¿cuántos años estuvo en Mendoza y cuál era su situación? Mira, ¿Cómo vivía ella? La Kenia llegó acá a los 4 años de edad, de un intercambio con un circo, práctica común en las instituciones zoológicas de aquel entonces. Ella viene acá, viene con un compañero, ese compañero fallece con respecto al tiempo, o sea, en un tiempito, cuando eran chiquititos fallece, eso me enteré también en el viaje. Y por 40 años vivió en soledad, cosa que los elefantes, las hembras, no lo hacen naturalmente, viven en comunidad. En un lugar que, si bien era uno de los recintos, o es uno de los recintos más grandes en términos de superficie, un recinto que no tiene vegetación, que el suelo es muy duro porque estamos emplazados en el Cerro de la Gloria, no nos olvidemos del entorno donde estamos, con unos inviernos muy crudos y unos veranos también con mucha temperatura. Esa amplitud térmica a los elefantes tampoco les hace bien, sobre todo el invierno que es muy crudo. Con una alimentación que no les es propia tampoco.
Entonces, cuando uno iba al zoológico y pagaba 5 pesos y vos te ibas contento porque viste un elefante, lo que hay que entender es que no viste un elefante. ¿Viste algo que se parecía a un elefante? Porque tenía la fisonomía del animal, pero no se comportaba como tal, no vivía como tal, no se alimentaba como tal. Entonces, esa mala educación, llamémoslo ahora, no estaba buena de fondo. Para poder lograr su traslado, la Kenia tenía que estar bien de salud. Si no, no se podían hacer esos traslados, porque para poder hacer el tráfico legal, que era lo que estábamos haciendo, nos piden un certificado veterinario internacional. Para lograrlo había que sacarle sangre y hacer otro estudio que es un lavaje de trompa. Sin esos estudios no podía viajar. Esos estudios nos los tenía que permitir ella hacerlos. Eso significa que no se la dormía. Cuando vas al veterinario con tu perro, muchas veces estos estudios los dormís y se hacen los estudios. Bueno, con los elefantes no se puede y se hace un condicionamiento operante previo. Es decir, trabajar con ellos para que ellos te permitan acceder a su cuerpo. Sí. Ese entrenamiento es complejo porque si encima el individuo tiene una historia muy marcada con mucha violencia, primero es que recomponer la relación con el humano para que vuelva a confiar, para que te vuelva a dejar. O sea, es todo un proceso de trabajar con el individuo. Pero durante el tiempo ese no lo tuvo, ¿o qué pasó? Para poder lograr a esta frutillita del póster, que es verla así, bueno, un trabajo previo por mucho tiempo, desde la parte burocrática administrativa, que es compleja, hasta todo el trabajo que con respecto va con ella. ¿Pero sufrió maltrato en estos 40 años? No. Desde, o sea, es el decir, la mala alimentación o tal vez no estar en su hábitat, ¿a eso te referís con el maltrato? Claro, en su historia, digo, es como cambiarles un poco el trabajo y la forma en que se manejaba ese animal. Claro. Entonces, es cambiarle completamente el entrenamiento, se los entrena con un refuerzo positivo. A los elefantes, por ejemplo, el Tami, que era el macho asiático que falleció, él venía de otra historia. A él sí le enseñaban muchas cosas, pero a través de picanas. Entonces, él tenía como cuando uno se acercaba, tenía una reacción un poco más como de miedo. De temor. Claro. Porque para que aprender cosas le picaneaban. Bueno, ahora no, era con una cuestión más positiva. La Kenia, de hecho, para poder hacerlo, ella se posicionaba, te mostraba su oreja y la sangre se sacó de acá. Ay, mi amor. Entonces, todo eso fue con ella. Sin ella nosotros no lo hubiésemos podido lograr. Ella de salud estaba muy bien, está muy bien, pero el contexto era muy hostil. Claro. Entonces, y más allá de que todo el esfuerzo primero que hay 1.149 animales más o menos con los que vivimos todavía en el ecoparque y que todos merecen tener su bienestar en general. Brindarle a ella todas estas condiciones, si bien podíamos mejorar la deforestación en el entorno, pero en el recinto era muy difícil trabajar. También para el cuidador entrar al recinto es exponerse a una situación que puede llegar a ser compleja. Entonces, nada, lo mejor era que se fueran a otro lugar. ¿Lo tomaste como una causa personal? Sí. Porque, sí, Sí. porque, digo, no sé, era necesario, vale que sí, pero no sé si el ir fue una decisión tuya, si yo voy atrás, sigo el trayecto estos 5 días, que estamos viendo imágenes, a la gente le digo que estamos pasando el trayecto todo mientras le iban llevando, porque es impresionante verlo, sinceramente. Sí. Estos 5 días de viaje por tierra para que ahí va ella, ahí va la estrella. Y nada, es parar en tantos lugares y que la gente vea que hay un elefante, que están llevando un elefante a una vida mejor. Es maravilloso. La enseñanza a los chicos. Pero te quería preguntar esto, ¿por qué lo tomaste tan personal? Primero porque, nada, una vivencia única. Y después de tanto tiempo de esfuerzo, era como ir a verlo. Primero también yo no conocía el santuario, entonces me parecía también ir a verlo, conocerlo, ver cómo iba a estar ella y me iba a quedar tranquilo de verlo yo salir. Y aparte, Vos y veterinarios, me imagino, un equipo de gente. Sí, claro. Que eso está bueno que lo aclaremos, ¿no? Éramos desde Mendoza, era particularmente yo, con 2 cuidadores más, que uno de los cuidadores tiene una historia muy bonita. Él y yo fuimos los que sacamos los candados. Su papá fue quien la recibe en el zoológico en aquel momento. Entonces era muy lindo entender que su papá la recibió y que su hijo le estaba devolviendo un poco la libertad. Fue muy bonito también. Después nos acompañaron 2 veterinarios, uno de la Fundación Franz Weber, que fue uno de los también actores claves para hacer traslado de los elefantes, y una veterinaria internacional, americana, estadounidense, propia del santuario. Después iba Scott, que es el director del santuario también, y cuidadores, eran 3, 4 cuidadores más también. ¿Fue Era Nicolás Pols? ¿Cómo? ¿Fue Nicolás Pols? Sí, Nicolás se sumó con nosotros en Misiones. Ah, en Misiones. Él no salió desde acá de Mendoza, salió desde Misiones. Él está a través de la Fundación Franz Weber, están haciendo un trabajo muy bonito también, que es un proyecto que se llama Proyecto L, que lo que ellos hacen es un poco contar toda esta historia de estos animales que estaban en cautiverio y cómo se cambió su vida.
hacen diferentes podcasts y hacen diferentes, van a seguramente demostrar después unas tipo películas y cuestiones. Claro, tipo documentales de cómo fue todo. Y es lo que hace es mirá. plantearse esta introspección de cómo se ve interpelado con respecto a los elefantes. Es muy bonito el trabajo Es que es van a agradable presentar. para todo ser vivo, o sea, para Sí, todo sí. animal, para... La verdad es que yo lo veía y te juro que me emocioné. O sea, porque es bello ver eso, o sea... Yo tengo una pregunta que por ahí digo, es todo muy, muy hermoso y tierno, pero a nivel costo económico, ¿es muy costoso? ¿Esto fue algo que costó ¿Realizar el traslado? realizarlo al traslado y demás? Digo, en cuanto a económico. ¿Qué es caro y qué es barato? La libertad para mí no tiene precio. El bienestar tampoco, porque si lo cuantificamos en economía, creo que probablemente haya sido muy barato. No sé qué responderte, en realidad, ¿es plata? Sí, claro que es plata, pero es responsabilidad nuestra. También es plata mantener los animales acá, también es Claro. plata mantener con la calefacción. O sea, digo, si Claro. lo vamos a monetizar el tema, habría que hacer un balance, decir, bueno, ¿qué ganamos? Porque muchas veces el bienestar no está cuantificado económicamente, y esto pasa en general en las cuestiones ambientales. Sí. Vos solamente ves el gasto, si se quiere, de lo incurrís para saciar o solventar una problemática, pero no estás cuantificando los beneficios de esto. Yo no sé cuánto vale que hoy esté ya revolcándose en un charco y viviendo cosas que no vivió. Sí. Porque si vos me preguntás eso, y probablemente si yo te pregunto, o sea, las personas que son madres o padres, ¿cuánto sale la felicidad de tu hijo? Y probablemente, no digo que la Kenia sea mi hija, pero digo, no sé si lo podés monetizar. Sí, fue un costo, sí, lo afrontó la provincia en gran parte, sí. Es responsabilidad nuestra y es hacernos cargo del pedo, perdón, no sé si lo puedo decir ahora, de lo que fue la institución que tuvimos por tanto tiempo. Está bueno. Nacho, Sí. yo quiero consultarte si quedan algunas especies en el ecoparque, ya no es zoológico, entendemos así, pero si hay especies de este volumen, de tamaño, y otras especies que de hecho no están en su hábitat natural. Sabemos que hay muchos llamas, guanacos, animales, lo vemos, especies de que hecho, son, pasamos digamos, por ahí y lo autóctonas vemos. de la provincia. Pero digo, hay otras especies que necesitan... Y Sí, llevarlas. principalmente tenemos otros animales como por ejemplo los camellos, las cebras, tenemos antílopes. Los que se ven por afuera en realidad son, la mayoría son exóticos también porque son ciervos. Pero con cada uno tenemos diferentes necesidades. Digamos, si uno agarra el mapeo y ve qué es lo rojo, lo crítico, bueno, en principio, cuando yo entro a la gestión, teníamos dos cosas que para mí eran fundamentales. Los elefantes por un tema de realmente que la pasada, primero que son pocos individuos y teníamos las posibilidades, las tigresas también, Lucy, que fue la última tigresa de Bengala, perdón, Lucy, que fue la tigresa que también se fue, porque teníamos estas posibilidades de brindarle. Otro de los alertas roja eran los monos papiones, que son los monos del poto colorado, que son mucho en cantidad de individuos y son una población complicada porque no tenía manejo. Bueno, hoy la provincia afronta tener un recinto nuevo con características distintas porque esos monos no pueden ser trasladables en términos de que no hay un santuario que los pueda recibir. Entonces era como ponernos prioridades. Ahora, ahora ya habiendo pasado un poco lo de los monos, habiendo pasado lo de las elefantas y lo de la Lucy, tenemos que trabajar con poblaciones de cebras y con camellos. Si bien ya están separados machos de hembra y ya no hay reproducción dentro del espacio, el lugar es muy chiquito para lo que ellos necesitan, Claro, para poder claro. caminar, para poder Claro. ser. Y ahí hay que empezar a ver si existe en algún lugar dentro de las posibilidades de decir, bueno, son trasladables, no son trasladables, Claro, hay que claro. hacer todo un manejo. Pero sí ahora el norte está en esto. Nacho, y por otro lado, ¿tenés conocimiento de otras provincias en donde haya zoológicos o ecoparques? Pasó lo mismo con la elefanta Pupi en Cava, en Buenos Aires, y de hecho ahora se han unido allá en Mato Grosso y están como con una amistad, digamos, de pares. Ahí se tienen que Pero ¿conocés de otros conocer. zoológicos que o se tiene que lugares? conocer, claro. Se tienen que conocer y reconocer, pero sí, ojalá que Pupi ella vivía con Cookie, que era otra elefanta, así que probablemente ella le enseñe a vivir en manada. Ay, mi vida. Kenia vivió sola, pero Kenia es mucho más grande, tiene otro carácter, a diferencia de Pupi, que cuando Kenia, creo que hay un video que Kenia se acerca como para primer contacto y Pupi se va como un poco para atrás, también porque es todo nuevo para las dos, Para digamos. las dos. Todas las instituciones zoológicas, por lo menos en Argentina, están teniendo un cambio de paradigma. Llamémosle ecoparque, llamémosle bioparque, llamémosle como queramos llamarles, pero Sí. todos Lo ya estamos... importante es el fin y el objetivo que tienen, ¿no? Ya lo que están buscando es que estos Total. animales entenderlos que ya no son entretenimiento. Por Mejorarle ejemplo, la vida, por supuesto. Temaiken, es algo privado. Primero que tienen dos caras, digamos. Tienen lo que muestran al público y que atrás un trabajo, digamos, de conservación, de trabajo para la biodiversidad muy Como grande, muy reserva. bonito.
Pero Temayquén ya está entendiendo también que mostrar no sé, tienen tigres, unas tigres, no tiene tanto sentido. Entonces ya no van a ir por ese camino. Y los mismos chicos, ya hay cosas que no les divierte. Perdón, ir a ver una ballena encerrada en una piscina y aplaudir me parece un horror. A mí me parece un horror. Yo como padre no lo llevaría. Pero bueno, por suerte creo que hay con mayor conciencia esto de entender que los animales encerrados no pueden estar. Creo que No también es el nos queda hábitat. mucho trabajo todavía. Independientemente de que esto es una política, muchas veces llevamos 10 años con este proceso de transformación en términos del cambio de visión. Y así todavía sigue habiendo mucha reticencia en algunos sectores y en algunos grupos de poblaciones donde todavía, a mí me han dicho un par de veces, che, nos quitaste la posibilidad de que mi nieto vea un elefante. No, que hay que entender otras cosas, claro. Y Nos no, falta no es todavía así. esto, no todo lo que hemos charlado. Entender que ellos merecen estar en libertad, vivir en su hábitat natural y que así sea para todos. Nacho, gracias. No, De gracias a verdad, ustedes. felicitaciones a vos y a todo el equipo que hizo posible que Kenia hoy esté viviendo. Entendemos, feliz. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Nacho. Aplausos. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Contestale el mensaje a Majo. ¿Cómo? Que te conteste el mensaje. No, pero, no es nada, Ahora no, mismo, pero ahora, fue lo ahora. mismo No. que dije acá, que me emocioné, fue lo mismo que me emocioné. Nada más, nada más. Un beso a Agus, que lo queremos. Gracias.